Se viene el primer partido de esta Premier League 2022-2023 ante el Southampton de local. 3 puntos que deberían ser obligación para arrancar con el pie derecho. Acá estamos en una nueva previa, una realmente muy especial, la primera, nada más y nada menos, la primera jornada de Premier, el primer partido de esta temporada, como decíamos, ante Southampton, un rival que va a estar visitándonos este sábado. Fundamental, como decíamos, este partido para poder arrancar con el pie derecho una temporada que nos va a tener previa tras previa y partido tras partido. Veremos, después lo vamos a estar repasando, pero un calendario que entre las 4 competiciones, Premier, Champions y Copas Nacionales, el Mundial y todo lo que tiene en el medio, se va a hacer complicado y justamente nada más importante que, como dijo Antonio Conte, arrancar de la mejor manera en esta Premier League recibiendo al Southampton este sábado. Un Southampton al cual no le pudimos ganar la temporada pasada y que este equipo debería estar buscando revancha, ¿no? Justamente para poder ajusticiarlos, si se quiere, y poder realmente tener, como vos bien decías, esos 3 puntos fundamentales para arrancar el torneo. Un torneo en el cual hay un plantel mucho más largo de lo que hemos visto en todas las últimas temporadas y donde realmente sería como, digamos, en una temporada medio de transición, ya que el Liverpool perdió jugadores claves, City tiene que incorporar a un Haaland también, arrancar bien en esta maquinaria podría hacernos competir, si se quiere, hasta las últimas fechas. Sí, recordamos a un Antonio Conte que la temporada pasada vino con un equipo que estaba casi a mitad de tabla, tuvo que competir desde atrás. Bueno, sería un gran avance poder esta vez empezar compitiendo ya estando arriba como debería ser. Justamente arrancando mañana sábado, 6 de agosto, desde las 11 de la mañana acá en Argentina, 3 de la tarde en el Reino Unido, en el horario local, obviamente en Londres, en el Tottenham Hotspur Stadium, por la primera jornada, como decíamos, de la Premier League 2022-23 ante el Southampton de Ralph Hasenhüttl. Justamente los de Antonio Conte no solo van a tener que enfrentar un técnico complicado esta fecha, sino que van a tener otro partido complicado más el fin de semana que viene, el derby londinense ante el Chelsea en Stamford Bridge el siguiente domingo 14 de agosto. Después vamos a estar recibiendo a los Wolves el sábado 20, Nottingham Forest de visita el domingo 28 y cerramos el mes con otro derby londinense, en este caso ante el West Ham en London Stadium el miércoles 31 de este mes. En cuanto al resto del fixture, vamos a repasar rápido, bien rápido, esta Premier League que nos trae y en qué momentos. El Manchester City, 10 de septiembre, se va a estar jugando en Etihad, Derby del Norte de Londres en Emirates, el 1 de octubre. Después, en el mismo mes, también hay visita a Old Trafford más adelante. En noviembre, Liverpool, a principios de mes, en casa en Londres, justamente un partido antes de terminar lo que sería la primera parte de la temporada, antes del Mundial, ante Leeds, también de local. Sería más o menos para el 12 de noviembre la fecha estimada. Después de ahí sería el receso del Mundial hasta Boxing Day, básicamente, donde se estaría volviendo alrededor del 26 de diciembre. En enero, a principios de enero, la segunda semana quizás se esté jugando ante el Arsenal de local en este caso. En febrero vamos a estar visitando al Manchester City y después West Ham y Chelsea también va a ser a fines del mes de febrero. Después ya para abril vamos a estar enfrentando a Manchester United y Liverpool, lo que al momento están estipulados para la misma semana, uno entre semana, primero Manchester United y después el fin de semana Liverpool en Anfield, y la última jornada va a ser ante Leeds en Elland Road. Positivo cerrar con un rival que quizás en ese momento no sea tan positivo, se esté peleando el descenso, pero por lo menos no es de gran valía, como pasó en esta última temporada ante Norwich. En cuanto a la Champions, el 25 de agosto se va a estar sorteando la fase de grupos, donde Tottenham se encuentra en el bombo 2 para esta competición. Va a estar arrancando la fase de grupos la primera semana de septiembre y terminando la primera semana de noviembre. En cuanto a los octavos, se van a estar jugando como siempre, febrero y marzo, los cuartos en abril, semifinales en mayo y final el 10 de junio en Estambul. Después, las Copas Nacionales, Carabao Cup, se va a estar jugando la final en febrero y FA Cup a comienzos de junio, como suele ser. Pero volviendo a lo que refiere a la previa de este partido,
se comienza, como decías en la introducción, ante un equipo que no le pudimos ganar. La temporada pasada se sacó un solo punto y de visitante, encima en un empate por 1-1. Después de local se había conseguido un parcial 2-1, pero después terminó siendo 3-2 en contra, una tarde-noche lluviosa, un día de entre semana. Y justamente la última vez que se le ganó fue no con Antonio Conte, sino con Ryan Mason en el banco, en el que era su debut un 21 de abril por 2-1 en el Tottenham Hotspur Stadium, porque como decíamos, esta última temporada, además de equipos como Chelsea, como Manchester United, donde tuvimos 2 derrotas, otro que nos la complicó fue Southampton, donde solo pudimos sacar un punto de 6. Sí, y justo arrancaste mencionando el antecedente del 2-3, ¿no? Tan doloroso que Tottenham estaba 2-1 arriba, Elianusi gana de cabeza en el minuto 79 y Che Adams después lo define 3 minutos después. Eh, Son de esos partidos que crees que van a tu favor y después todo se vuelve en contra. Lo mismo pasó en aquel partido justamente de diciembre de 2021, en donde quedaríamos 1-1, donde arranca, en ese caso arranca ganando el Southampton con gol de Ward-Prowse, pero después Salisu se va expulsado y Kane termina convirtiendo el penal. Tiene una clarísima chance el Tottenham para, aparte de 60 minutos, para tratar de cambiar el resultado. Kane tiene una situación inmejorable, se le niega esa posibilidad por el VAR por centímetros nada más de su botín y no hubo otra oportunidad mejor que esa para poder convertir, aún siendo que el Tottenham dominaría en todas las estadísticas, ¿no? 21 remates, 11 remates al arco, 66% de posesión. Son esos partidos al mejor estilo Pochettino donde en cuanto a esfuerzo y en cuanto a oportunidades no entendés cómo los resultados no se daban. Y la última victoria que tenemos fue justamente el 2-1 del 21 de abril del 21 con Ryan Mason de técnico en su primer partido a cargo del plantel. Un partido en donde Tottenham podía darlo vuelta y podía hacer lo que hizo el Southampton en el último partido, con goles de Gareth Bale y Heung-min Son de penal para poder terminar con esa victoria. Y después, bueno, obviamente creo que todos nos vamos a acordar del 5-2 del 20 de septiembre de 2020, cuando Kane hace las 4 asistencias y Heung-min Son los 4 goles, en un partido realmente mágico de ambos, y que ayudaría también a Harry Kane ese partido a terminar como líder asistidor de la Premier en esa temporada. Y un partido que creo que sí me va a poner muy sentimental es justamente el partido del 2016, un 8 de mayo de 2016, que jugábamos en casa, todavía en White Hart Lane. Justamente pude hacerme presente, lamentablemente para una derrota aquel día de vuelta en uno de esos partidos inexplicables, en donde Tottenham tendría más oportunidades de gol, tendría más remates al arco, más posesión, pero aún así el Southampton daría vuelta a ese partido, aún con un remate que iría al palo de la mela, tiros innumerables de Harry Kane y donde se terminaría en derrota en una temporada que terminaría completamente a la baja después con una derrota horrible contra el Newcastle. Sí, y de todos los antecedentes que repasabas, me parece que nos podemos centrar un poco en el último también, un partido de donde queremos aprender, sobre todo un partido que recuerdo había sido, como decía, un día lluvioso en Londres, entre semana, un partido que si ganábamos nos poníamos a tiro con el cuarto puesto
Y un Tottenham que no jugó bien ese partido, iba 2-1 de suerte, si se quiere decir, no sé si lo merecía ir ganando ese partido y justamente después, como decías, en 3 minutos, en una ráfaga de 2 goles con 2 centros, malas marcas aéreas del Tottenham en ese partido, termina perdiendo los puntos, algo que como decíamos deberíamos aprender porque bastante de eso es lo que podemos ver en este partido. Un Tottenham que vimos que desde lo aéreo le sigue costando, la Roma le volvió a convertir desde la vía aérea, el otro día Rangers también entrando por el costado es donde convierte su gol, quizás es la falla que tiene este equipo de Antonio Conte defensivamente, después en bloque bajo y cuando lo atacan centralmente, si se quiere, defiende bien. Y después ir también un poco a conocer un poco más al Southampton, que cambió de dueños en los primeros días de este año, en enero de 2022, y parece ser que las cosas, por lo menos en esta última liga, no fueron para nada bien, a solo 5 puntos del descenso, quedando decimoquintos en esta última Premier, con una racha final realmente horrible. 9 derrotas, 2 empates y una sola victoria en las últimas 12 jornadas, 5 puntos sobre 36 en el final de la liga. Después de eso, un mercado con una política de fichajes bastante extraña. Quedó claro que van a ir a buscar jugadores jóvenes y fueron a buscar jugadores jóvenes. La única excepción, Joe Aribo, que igualmente sigue siendo joven, tiene 25 años, justamente desde Rangers llega por 6 millones de libras, pero después los fichajes de Gavin Basunu con experiencia nada más en League One y Sub-23, Premier League 2 con el Manchester City, Sekou Mara del Girondins de Bordeaux, Sub-18 o Sub-19, no recuerdo muy bien, de Francia, Romeo Lavia también de las juveniles del Manchester City y Armel Bela Kotchap que viene desde el fútbol alemán del Bochum. Jugadores todos entre 18 y 20 años, por lo que se pagó entre todos alrededor de 40 millones de libras, bastantes fichajes dentro de todo, bastante caros para la edad que tienen estos jugadores y quizás, digamos, puede ser que la peor baja en cuanto a este mercado haya sido para el Southampton la de Armando Broja, que se volvió al Chelsea, estaba cedido lógicamente, pero no va a volver a estar en Southampton, justamente había sido un jugador muy importante para los de Hasenhüttl la temporada pasada y después, si vamos en cuanto a las noticias buenas, si se quiere, que tuvo este mercado, es que pudieron rechazar las ofertas por Ward-Prowse de Aston Villa y demás clubes no tan grandes, digámosle, porque ningún Tottenham, ningún Chelsea, ningún Arsenal, ningún Manchester United se acercó por su número 8 y después obviamente mantener a Ralph Hasenhüttl, que es sin dudas la piedra fundacional y una de las pocas razones, además de Ward-Prowse, por las que siguen siendo un proyecto de Premier League esta nueva temporada, un equipo que realmente veremos si se puede sostener este año en la Premier League, lo que sí no deja de ser una amenaza para esta primera jornada. Sí, justamente una amenaza que capaz más desde lo emocional, ¿no? Justamente si es que los jugadores lo toman como, uh, ¿qué es lo que sucede contra este equipo que no lo podemos vencer? Ahí es donde va a estar el mayor problema, porque, como vos decías, no hicieron grandes incorporaciones en un equipo que terminó la temporada de una manera espantosa, que probablemente está todavía con problemas de confianza, sobre todo teniendo enfrentados a nosotros con la cantidad de fichajes que hemos hecho. Y ahí es donde, digamos, el Tottenham podría salir si se quiere confiado, pero Tottenham también tiene algo que debemos decirlo, por más de que fue un buen mercado hasta ahora, todavía el mercado no está completo, porque había una posición que era un mediocampista con creación, que todavía está pendiente, que justamente cuando los equipos se encerraban atrás, ahí es donde se nos complicaba poder realmente entrarles y poder convertir. Eh, entonces, ahí es donde Southampton creo que se puede llegar a ser fuerte al tener pocas herramientas para hacer algo distinto. Eh, y realmente me da desconfianza en cierto sentido este partido por, digamos, ser el primer partido en donde un equipo todavía no está completamente engranado. Si
mal no recordamos, el City siempre arranca mal las ligas y las termina fantástico, pero en los primeros partidos les cuesta. Entonces sería lógico que al Tottenham le costara este primer partido y obtuviera un empate, pero realmente esperamos que pueda ser una victoria contundente para poder dar un mensaje a la Premier League de que acá estamos para competir. Sí, obviamente lo hemos visto en esta pretemporada, que al Tottenham le ha costado, sobre todo más desde lo futbolístico, desde lo físico, vimos que tanto no ha sido lo negativo, sino más lo positivo, como han desarrollado este aspecto. Después lo futbolístico, siempre en las pretemporadas, el físico, el cuerpo está más duro, entonces cuesta más congeniar los movimientos y eso se notaba bastante, sobre todo en los primeros partidos, en Corea y después con Rangers también. En cuanto a Southampton, su pretemporada, tuvieron un par de partidos en Austria, 3-1, una derrota ante Leipzig y 0-0, un empate contra un equipo local, un equipo austríaco. Después, ya en suelo inglés, 0-0 ante Watford, 3-1 ante Mónaco, una victoria en Saint Mary's y después una derrota por 2-1 ante Villarreal en el mismo estadio. En ese partido Joe Aribo mete un golazo realmente, donde desparrama varios, engancha varias veces, termina definiendo de zurda ante un arquero vencido casi. Un jugador, justamente Joe Aribo, que solía ser más un mediocampista ofensivo, me parece que es lo que va a terminar siendo, pero estuvo ocupando puestos un poco más de ataque en estos últimos partidos, por ejemplo ante Villarreal, donde salieron con lo que parecía ser más un 3-4-3 que otra cosa, con Basunu en el arco, que se perfila para ser el titular, después vamos a estar bien hablando por qué. Vela Kochap, Bednarek y Salisu, una línea de tres en el fondo. Kyle Walker-Peters, James Ward-Prowse, Lavia y Genepo, esos carrileros y centrocampistas del equipo. Armstrong, Aribo, junto a Mara, el que sí era el número 9, Armstrong y Aribo acompañando un delantero como Armstrong, un mediocampista ofensivo como Aribo. Después, como decíamos, es un equipo que se puede formar como un 3-5-2 que me parece que retrasando uno de los delanteros y sumando un mediocampista más es como más los veo, la forma más factible que veo para este sábado. Y después, como decíamos, el tema del arquero. Está Basunu y también está McCarthy, el legendario, el número 1. Basunu creo que tiene la número 31. Y después está también la incorporación de este mercado de 25 años que no lo habíamos nombrado, Mateus Liz. Llega desde el fútbol turco, tiene 25 años, como decíamos, para ser suplente. En este caso, va a estar discutido entre Basunu y McCarthy. El arco, Basunu fue el que más oportunidades tiene hasta ahora, por eso lo nombramos en el once inicial. Después, Perrod como alternativa por el costado izquierdo y quizás como alternativa también para Vela Kochap, que como decíamos, muy joven, 20 años. Después, muchos más en el banco o como alternativas como Ibrahima Diallo, los que ya conocemos, Soliol Romeu, Nathan Redmond, el Ionusi, Theo Walcott, también el número 10, Che Adams, que no fue tanto de la partida en esta pretemporada, pero puede serlo ahora con el arranque de la Premier League en un equipo que se ha preparado en esta pretemporada un poco, ha tenido una cierta reconstrucción, pero bastante arriesgada. Jugadores realmente muy jóvenes, con muy poca experiencia profesional, algunos nula, algo que les puede costar bastante caro en esta Premier League o les puede llegar a salir bien. Lógicamente, en cuanto a Tottenham, ya sabemos que tuvo primeros partidos en Corea con el equipo nuevo, si se quiere decir, con algunas bajas como la de Steven Bergwijn, contrataciones como la de Richarlison, que fue el único que estuvo en el Tour. Después Perisic, Bizuma, Spence ya se acoplaron con el equipo en Rangers. Lenglet tuvo un par de minutos también ante Roma. Un equipo que tiene un par de altas para esta nueva temporada, algunas muy importantes, pero lamentablemente hablábamos como la temporada pasada se tuvo que terminar siempre con el mismo mediocampo, Javier Bentancur, y parece que para arrancar esta temporada vamos a tener que sufrir por lo mismo, una lesión realmente muy, muy fea de Oliver Skip en el entrenamiento. Se dice que hasta varios jugadores ni querían ver por cómo se veía bastante grotesco. Decían que era la impresión de ese talón en un ejercicio donde estaban, si no me equivoco, saltando para cabecear en parejas. La pareja que estaba con Oliver Skip cae con su pie encima de su talón. Primero lo que pensaban era que era un corte, que había necesitado varios puntos de sutura y por eso estimaban algo de una semana. Después se dieron cuenta que el corte había sido tan profundo y el golpe había sido tan fuerte, digamos, que se había ocasionado una mínima fractura en el hueso del talón, una hairline fracture, como dicen
en inglés, justamente hairline, por lo fina que es la fractura, pero que va a llevar por lo menos unas semanitas para que vuelva a soldar el hueso. Después, en el mediocampo, como decíamos, va a volver a ser Højbjerg Bentancur porque Bissouma está en duda para este fin de semana. Día de hoy, viernes, se va a definir si va a estar el sábado o no con el plantel, pero muy probablemente al banco de suplentes. Y después la incorporación estrella quizás de este mercado, Richarlison, primer partido de Premier, está suspendido por lo que pasó la temporada pasada, incidentes con bengalas, pirotecnia en uno de sus partidos en Everton, y no va a poder ser parte de este primer partido de Tottenham en Premier League, donde vemos un 11 bastante similar a lo que fue la última temporada, por no decir que es el mismo, solo por algunos detalles. Sí, bueno, esos pequeños detalles lamentablemente tienen que ver con Ben Davis en la defensa, para arrancar. Pero bueno, si vamos diciendo nombre por nombre, más vale que Lloris, el capitán, va a estar liderando a las tropas desde el fondo, con, suponemos, un Doherty que debería hacerse la posición de titular por el lateral derecho. Después, Cuti, Romero y Dyer serían los intocables. Y en la posición de Ben Davis es donde, digamos, tenemos la mayor cantidad de dudas. Justamente vos la mencionabas cuando estábamos charlando que Davinson es el que jugó en la Roma. Ben Davis recién vuelve de una lesión. Yo creo que debería estar Lenglet por justamente ser zurdo y debería ser un reemplazo natural. Y darle una opción contra un rival, si se quiere, de menor jerarquía, a su vez de darle su debut en Premier. Veremos qué es lo que sucede, sobre todo porque lo hablábamos también en nuestra charla inicial, tener tres jugadores derechos en una defensa tampoco es muy bueno, digamos. Eh, Después por el carrilero izquierdo pueden ser ambos, así como también puede llegar a pasar por el canelero derecho, pero creemos que será Perisic el que debute y tenga esa ala por sobre ese señor. Hablando de lo que pasó con Oliver Skip, quedan justamente Bentancur y Højbjerg como los señalados para ser titulares. Y arriba no hay mucho que decir más que Kulusevski, Harry Kane y Heung-min liderando lo que es el tridente de ataque en un equipo que podríamos decir es prácticamente el mismo que el de la temporada pasada, porque obviamente el mercado no ha terminado. Esperamos que puedan seguir haciendo movimientos, pero un equipo que también tiene mucha más profundidad de lo que tenía, sobre todo cuando Skip pueda volver para poder darle otra cara, algo que tanto esperábamos y de lo que tanto hablábamos al final de temporada, que necesitas diferentes opciones, ¿no? Necesitas cambiar en ciertos momentos los planteos para poder complicársele a los rivales. Justamente la lesión de Skip y la sanción de Richarlison no ayudan, pero a partir de las próximas semanas, realmente va a ser un plantel con el cual no hemos contado en profundidad en décadas. Y espero que Antonio Conte sea capaz de maximizarlo y poder hacer sus cambios un poco antes de lo que los suele hacer. Sí, totalmente. Un Antonio Conte que por algo pidió los fichajes, realmente se ha hecho una inversión bastante amplia en algunas situaciones como la de Richarlison, jugadores que quizás no sean para ver en los primeros partidos de temporada, sino su efecto se empieza a ver más cuando la temporada vaya avanzando y haya muchos partidos donde realmente va a tener que incorporarse al equipo y ser ese cuarto elemento del ataque de tres. Después, en cuanto a las demás incorporaciones, muchas de ellas se van a tener que asentar un poquito, pero varias, por no decir casi todas, tienen el nivel para hacerlo y poder ser parte de este equipo que tiene la capacidad y puede ser uno de los que pelee por esta liga. No creo que por el campeonato, pero por lo menos estar cerca en el tercer, cuarto puesto, poder clasificar a Champions nuevamente, quizás esta vez un poco más tranquilo, sería el objetivo, pero como siempre
estando con ese objetivo en la cabeza, el de clasificar a Champions y después que en las otras competiciones se pueda llegar lo más lejos posible. Como decíamos, fundamental arrancar con el pie derecho en este primer partido de temporada y esperamos que les haya gustado a todos este video. Ya estamos llegando al final, así que muchísimas gracias a todos por ver. Déjenos un comentario sobre qué opinan sobre este video, qué opinan sobre este primer partido de temporada, cómo ven a este partido, a este rival. Muchísimas gracias, como siempre. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Spurs-BSAS y Spurs.análisis, tanto en Twitter como en Instagram. Acá en YouTube, suscribirse, dejar un like y nos vemos la próxima. Chau, chau.